tenemos un porqué, una excusa. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Y sabe que estamos llegando a una etapa del libro de los Hechos. Yo digo, cada vez somos menos con el libro de los Hechos. ¿Cómo vamos a terminar? Nos faltan 7 capítulos. ¿Llegaremos al final? ¿Llegará al final usted? Vio que arrancar es fácil en todo. Arrancar en un trabajo, arrancar en un proyecto, arrancar en un noviazgo, en un matrimonio, en la iglesia, en mi vida espiritual. Todo es fácil arrancar. Por eso dice la palabra de Dios que muchos comienzan, pero no todos terminan. No mire su comienzo, sino mira su final. El final de la persona es como el sello de su vida, de lo que realmente, de lo que habló y predicó en su vida, con sus hechos, con su obra, con su testimonio, con su vivencia. Y esto está pasando en la vida de Pablo. Y vamos a encontrarnos hoy y el día domingo, que el domingo tenemos Santa Cena, nos vamos a encontrar en una serie de encrucijadas. Vamos a abordar un tema sumamente delicado. ¿Cuántas veces usted habrá escuchado por ahí decir no, porque la voluntad de Dios es esta, y otro decir no, la voluntad de Dios es esta? Y como encontrarse con la misma voluntad de Dios, pero con dos opiniones diferentes. La voluntad de Dios es única, es agradable, es perfecta, pero las personas muchas veces la vemos de una manera o la vemos de otra manera. Y eso es lo que sucede en esta oportunidad. Y yo titulé esta porción de nuestro estudio número 72 del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 21. Ya la semana pasada Pablo se despidió de los líderes, de los hermanos de Éfeso, y él va rumbo a Jerusalén. Pablo está llegando ya a su parte final de su ministerio y de la narración de estos primeros 30 años de la iglesia. Y yo titulé esta porción Lo profundo de su voluntad. Me está golpeando un poquito no sé si el grave o... Ok, apagame este ventilador, por favor. Lo profundo de su voluntad. Diga conmigo, su voluntad. Nosotros, cuando vemos la palabra de Dios, nos encontramos que Dios es un Dios que quiere revelarnos su voluntad. Dios quiere revelarnos lo que Él piensa, lo que Él siente, y eso lo hace a través de las Escrituras. Las Escrituras nos revelan a nosotros cierta parte de la voluntad de Dios, o la voluntad de Dios revelada que Dios quiere que nosotros conozcamos de Dios. Pero la voluntad de Dios es insondable, es inmensa.
La voluntad de Dios es enorme, es ancha, es profunda, es grande. Y muchas veces nos cuesta a nosotros como cristianos conocer o discernir la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos cierto panorama de la voluntad de Dios por medio de su palabra. Tenemos cierto panorama de la voluntad de Dios, pero hay ciertas otras cosas que nos cuestan entender con profundidad la voluntad de Dios. Entonces muchas veces la gente se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Un suponer. De repente alguien, no sé, se tiene que mudar o tiene que cambiar de trabajo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La palabra de Dios me puede dar ciertos parámetros. Cuando voy a elegir una pareja, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Es esta o es esta? Y si las dos son cristianas, y si las dos son compatibles, bueno, ¿y cuál es? Entonces uno tiene ciertas dudas y así nos pasa sucesivamente. ¿Por qué pasa eso? Porque la voluntad de Dios es perfecta, es agradable y es profunda, es grande, es inmensa. Y sabe que eso es lo que va a suceder en esta primera parte de la voluntad de Dios profunda, de la inmensa y grandiosa voluntad de Dios. Algo que todos nosotros queremos conocer, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los próximos días, años, semanas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que mover? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que adquirir, no adquirir? Todo el tiempo estamos intentando descubrir, entender la voluntad de Dios, pero es algo que no es fácil. No es fácil. A veces hay gente que dice, no, la voluntad de Dios, sí, hay ciertas voluntades de Dios que están reveladas en la palabra y sí, son claras, están muchas veces de muchas maneras dichas en la palabra de Dios, pero así todo, inclusive muchas veces la gente tiene disparidades con la voluntad de Dios o con la palabra de Dios, que algunos entienden una cosa y otros entienden otra. Ahora, el por qué. ¿Por qué de esto? ¿Por qué algunos ven a Dios como un Dios soberano? Un Dios que nos sometemos a su dominio, su autoridad, y después hay otros que ven a un Dios como un buen amigo que me va a bendecir y me da todo. Después hay otros que ven a un Dios como un Dios permisivo, a un Dios que sobreabunda en gracia y puedo hacer lo que quiera, un Dios de un montón de oportunidades y Él entiende. ¿Se da cuenta? ¿Qué es que hace la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es esa diferencia o por qué esa diferencia? ¿Por qué la diferencia de tantas religiones? ¿Por qué si tenemos la misma Biblia, si tenemos la misma palabra de Dios, por qué no todos la vemos de la misma manera? ¿Y por qué no todos entendemos la misma voluntad que está revelada acá en su palabra? Y eso es lo profundo de
la voluntad de Dios. Que para cada día estar más alineado a la voluntad de Dios, más profundo voy a tener que entrar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que a veces uno puede decir que conoce a alguien o conoce algo y simplemente lo conoce superficialmente y saca sus propias conclusiones por la relación superficial que tuvo y cree que es así? Pero viene otra persona y dice: mira, yo conozco esta situación o esta persona y la conozco con años, y te digo que esta persona es así y así y así. Entonces uno dice: no, ¿cómo puede ser? Es imposible. ¿Se da cuenta que hay diferencias? Entonces vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Hechos capítulo 21 y vamos a leer hasta el versículo 4, 5, pero vamos a ir leyendo versículo por versículo y explicando cada versículo y caminando con Pablo en este viaje de regreso a Jerusalén. Y dice en el capítulo 21, versículo 1 del libro de los Hechos: Y después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Ya pudimos ver cómo Pablo se separa de los hermanos que estaban reunidos con él en Mileto, estos hermanos de Éfeso. Pero esa palabra "nos separamos" no es tan así como parece, porque en el original significa más como nos arrancamos. Significa que fue difícil la separación. ¿Por qué fue difícil? Creo yo porque Pablo les había dicho que era la última vez que se iban a ver. Él les había anunciado que nunca más verían su rostro en este lado de la gloria. Entonces, esta gente y este amor que ellos tenían como cristianos sólidos, al escuchar a Pablo decir que no lo verían más, dice que fueron a la orilla del mar y estuvieron ahí en la playa orando. Y cuando se arrancaron, se separaron, seguramente fue algo difícil, pero no había otra alternativa. Y esto es importante entender para poder comprender el mensaje. No había otra alternativa. Uno puede decir: sí, hay otra alternativa. ¿Por qué no te quedaste con los hermanos de Éfeso? ¿Por qué no te quedaste en Éfeso? ¿Por qué no Pablo, que era el gran apóstol, el hombre de Dios que había predicado toda Asia? ¿Por qué no te quedaste en Éfeso? Fundaste la iglesia que estaban fundadas ahí, te quedaste ahí seguro, tranquilo, viviendo en paz con estos hermanos que te amaban mucho, con estos hermanos que tú amabas mucho. Pero Pablo entendía que la voluntad de Dios era otra. ¿Está acá conmigo? ¿Está acá o se durmió? Amén. Mira lo que dice en el capítulo 20, versículo 21. Ya lo leímos la otra vez. Ahí Pablo, cuando habla con ellos, le dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me acontecerá. Esa palabra ligado al espíritu es que el espíritu me lleva
a Jerusalén sin saber lo que me espera allá. Entonces, cuando él se separa de estos hermanos, a fuerza de voluntad mayor, porque él entiende que el Espíritu Santo lo está llevando. Nosotros tenemos que entender, dice la palabra de Dios, que todo nacido de nuevo, si no es guiado por el Espíritu Santo, ¿quién te guía? Amén. Si eres guiado por la carne, por los impulsos de la carne, por los deseos pecaminosos de la carne, amén, o eres guiado por el Espíritu Santo. Nadie puede ser guiado por el Espíritu Santo si no es nacido de nuevo. Amén. Y cuando uno es nacido de nuevo, ya uno empieza a luchar. Dice Gálatas 5:17, la lucha entre la carne y el Espíritu. La carne quiere hacer una cosa y el Espíritu quiere hacer otra. La carne quiere mundo, el Espíritu quiere las cosas de Dios. Entonces ahí nosotros donde tenemos que ser guiados por el Espíritu y no guiados por la carne. Amén. Esa es la tarea difícil del cristiano. Ahora, ¿qué es lo que nos guía a nosotros? ¿La carne o el Espíritu? Amén. No, yo me voy a tal iglesia porque en tal iglesia me gusta la música, el grupo de alabanza, me gusta una chica, me gusta un chico, me gusta el predicador, me gusta cómo predica, me gusta las enseñanzas que tiene. Ahora, bien, perfecto, eso es todo lo que te gusta a ti. Ahora la pregunta es totalmente diferente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque uno cree que lo que le gusta es la voluntad de Dios. No. ¿Se da cuenta? Que Pablo aquí, él dice que fue arrancado de los hermanos porque él los amaba, pero él entendía que la voluntad de Dios era otra. Cuando Jesús fue al monte Getsemaní a orar, y Jesús estaba orando sabiendo lo que le iba a acontecer, sabiendo lo que iba a pasar, él le dijo: Padre, si existe otra alternativa, que así sea. Pero no existía. Era la voluntad de Dios. Lo que Dios consideraba que era lo mejor para el plan, escuche bien, era lo mejor que Dios considera para el plan que Dios tiene establecido en la eternidad. Diga conmigo eternidad. Diga conmigo terrenal. ¿Hay gran diferencia o no? Eternidad y terrenal. Versículo 2. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Versículo 3. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Ahora mira este versículo 3. Diga conmigo Chipre. Dice: al avistar Chipre. Pablo va de regreso y va a Jerusalén, y mientras va a Jerusalén acá deja algo. Lucas, el narrador, deja algo en claro. Dice que mientras iban navegando, ellos vieron Chipre. ¿Y qué importa eso? Importa y mucho. Porque Chipre fue la primera ciudad donde Pablo empezó su tarea misionera. Fue la primera ciudad que él pisó con Bernabé. Esto está en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Habían pasado muchos años. ¿Qué nos está narrando esto? Nos está narrando y estamos viendo la carga emotiva que tiene este viaje.
Pablo está viajando, como dice la palabra, como oveja. ¿A dónde? ¿Vieron aquellas personas que dicen, ese momento se me pasó la vida por delante de mis ojos cuando casi más muero? Bueno, porque en ese momento le das importancia a lo que viviste en tu vida. Y Pablo, mientras va navegando, pasa por la ciudad de Chipre, y yo me imagino a Pablo recordando esos viajes con Bernabé. ¿Se acuerdan lo que pasó con Bernabé? Y también mirando Chipre. ¿Por qué? Porque cuando se separó de Bernabé, Bernabé se fue a Chipre. Su amigo estaba en Chipre. Imagínese Pablo ahí en el barco mirando a ver si lo veo a Bernabé por ahí. ¿Cuántas cosas estaban pasando por el corazón de Pablo? ¿Cuántas cosas pasan por nuestra vida que muchas veces nos llevan a tomar decisiones que nada tienen que ver con la voluntad de Dios? Pablo va pasando por Chipre, quizás recordando, no nos dice, pero cosas que han vivido. Y en el versículo 4 dice que ellos llegaron a Siria y de ahí arribaron a Tiro, porque el barco debía descargar. Versículo 4. Y hallando los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, Espíritu con mayúscula, amén. Esto quiere decir Espíritu Santo, que no subiese a Jerusalén. ¿Está acá conmigo? ¿Va entendiendo? ¿Va entendiendo que Pablo, cuando está reunido con los líderes de Éfeso, le dice a ellos que él está ligado al Espíritu y que el Espíritu lo está llevando a Jerusalén? ¿Está acá conmigo? El Espíritu me está empujando, me está llevando a Jerusalén, le dice Pablo. Pero ahora ellos se encuentran con unos discípulos en Tiro, y estos discípulos le dicen a Pablo por el Espíritu Santo, está en mayúscula, que no suba a Jerusalén. Ponte de acuerdo. ¿Está acá conmigo? Pablo dice la voluntad de Dios es que suba a Jerusalén. Los otros le dicen, mira, el Espíritu nos revela que no subas a Jerusalén. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Al ver esto, parecería como que hay una contradicción. Parecería como que hay una disparidad en la palabra de Dios. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Unos dicen que la voluntad de Dios es ir a Jerusalén, otros dicen que la voluntad de Dios es no ir a Jerusalén. Entonces, es una porción de las Escrituras bastante complicada, pero no podemos escapar a esta palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios para nosotros, toda. Entonces, mientras yo oraba estos días, aunque usted no lo crea, yo oro. Mientras estaba orando, yo le decía al Señor, Señor, déjame ver algo que nos sirva para poder entender mejor esto. Llévame, Señor, a entender un poco mejor esto. ¿Y sabe qué, mi hermano? Yo siempre digo que la palabra de Dios se tiene que interpretar con la palabra de Dios. Acá nos encontramos con un Pablo que él dice por el Espíritu, que el Espíritu lo está empujando a Jerusalén, y otros hermanos que también tienen el Espíritu Santo, porque dice que por el Espíritu Santo le están diciendo a Pablo que no vaya a Jerusalén.
Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Voy o no voy? ¿Qué haría usted? Amén. Imagínese todo lo que yo le fui contando. Que él se separa de los hermanos que tanto amaba, que eran sus discípulos, que él había formado, que fueron arrancados en ese tipo de despedida, donde ellos lloraban, donde había mucha melancolía. En ese momento va Pablo en el barco, recuerda quizás tal cosas que él fue viviendo en cada ciudad donde predicó, pasa por Chipre, quizás recordó todo lo que él vivió en su primer viaje con Bernabé, sus discípulos, su amigo. Y llega a este lugar y de repente hay unos hermanos, y le dicen los hermanos que la voluntad de Dios por el Espíritu es que no suba a Jerusalén. ¿Qué haría usted? Gracias. Ay. Era justo lo que tenía en mente. Necesitaba una confirmación. ¿Sabe cuántas veces escuché eso? Estaba necesitando esa confirmación, que me dijeras que mira, yo estaba con esa duda. ¿Qué hago? ¿Me congrego o no me congrego? ¿Será lo mismo si Dios está en todos lados? Me quedo en casa, de vez en cuando escucho una palabra, una prédica, y es lo mismo. Y justo te cruzas con alguien que te dice, no es necesario. Listo. Era lo que quería escuchar. ¿Se da cuenta? Acá estos hermanos le dicen a Pablo que por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahora digo, ¿qué fue lo que el Espíritu les mostró? Porque el Espíritu muestra las cosas que han de acontecer, las cosas que iban a suceder. Ahora, ¿qué era lo que el Espíritu le mostraba? Le mostraba que a Pablo en Jerusalén le esperaban cadenas y prisiones. Él ya lo había dicho anteriormente. Él había dicho, ahí si nosotros leemos en el capítulo anterior, 22, 23, donde estábamos leyendo, dice en el 23, salvo que el Espíritu Santo por toda ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. No era algo nuevo para Pablo. Tal vez era algo nuevo para estos hermanos. Amén. Es como yo muchas veces leo los comentarios que ustedes ponen en WhatsApp. Los tontos comentarios que ponen en WhatsApp. Ahí me gustó más acompaña la palabra. No, que Dios me va a bendecir, que voy a lograr, que voy a tener, que voy a alcanzar, que Dios me va a dar, porque Dios es mi Padre, Él es mi amigo, Él me bendice. Va. Pero no decimos la otra parte, que a los cristianos nos esperan tribulaciones, luchas, batallas, que los tiempos finales se acercan, que cada día más y más se levanta la falsedad para hacernos desviar del camino, de la voluntad, del plan de Dios. Ahora, yo tengo una voluntad, usted tiene otra voluntad de Dios. ¿Cuál es la real? ¿O las dos son reales? Porque Pablo tenía una interpretación y estos hermanos tenían una interpretación también la misma, pero acá hay un problema, el pero. Entonces cuando yo oraba al Señor y yo le decía, Señor, déjanos empezar a entender quizás un poco esto y cómo lo podemos ver, y el Señor me llevó, me hizo recordar, me hizo ver Números capítulo 13, busque. Números capítulo 13. La misión de los 12 espías. Número capítulo 13, versículo 27. Y vamos a ver cómo estos hombres que fueron a espiar. Mire, yo le voy a contar un poquito el contexto.
Ellos venían caminando por el desierto después de 40 años. Más de 6 millones de judíos iban a la tierra que Dios le había prometido, una tierra que fluye leche y miel. Y antes de llegar a la tierra prometida, ellos tenían dudas. ¿Será que Dios nos mandó a la tierra prometida? ¿Será que esa es la tierra prometida? ¿Será que es Dios el que nos dijo? ¿Será que Moisés nos está mintiendo? Entonces decidieron ellos mandar gente a espiar el territorio. Y cuando volvieron, este fue el informe que ellos dan. Miren, versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Es verdad, es esta la tierra. Esta es la tierra de que fluye la leche y miel. Y este es el fruto de ella. Le traen frutos de esa tierra. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades son grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Nehuec, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, uno de los 12, porque fueron uno de cada tribu. Caleb y Josué eran uno de cada tribu, después los otros 10. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y también vimos allí a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro ¿qué? Como langostas. Wow. Ahora acá vemos que estos 10 vuelven, y los 10 miran lo mismo que Dios les dejó mirar: la tierra. Y estos 10 cuando vieron, los 12 cuando vieron, volvieron y dieron informe. Los 10 dijeron: es verdad, es la tierra de la leche y la miel, es la tierra de la abundancia, pero hay gigantes, hay ciudades fortificadas, son muchos, son hombres grandes, y nosotros, a nuestro parecer, diga conmigo el parecer, somos como langostas, nos van a comer. Se levanta Caleb y los hace callar a todos y dice: no, vayamos ahora y tomemos posesión, porque Dios está con nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Son 12 personas que vieron lo mismo, pero interpretaron diferente. ¿Está acá conmigo? Vieron lo mismo, pero interpretaron diferente. Imagínense el espíritu que Dios quiere darse a entender a nosotros. Pero hay un problema en ese darse a entender a nosotros. El problema es cómo yo lo entiendo. Imagínese que nosotros le decimos el año pasado a usted, a principio del año pasado: viene a fin de año un tiempo difícil, viene un tiempo de separación, viene un tiempo de división, viene un tiempo de ataque del enemigo, viene un tiempo de lucha. Y algunos lo entienden y dicen: bueno, viene un tiempo de lucha, pero si Dios está con nosotros, lo vamos a
sobreponer y vamos a salir adelante. Y otro dice, viene un tiempo de lucha, mejor me voy. ¿Está acá conmigo? Uno viene y dice, bueno, no, hay que irse. Y otro dice, no, hay que enfrentar el problema. Las dos son verdades, sí. Pero hay uno que lo está interpretando correctamente y otro que lo está interpretando incorrectamente. Y ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Si volvemos nosotros de nuevo al versículo 4, y hallando los discípulos nos quedamos por 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Pablo dice, a mí me apremia ir a Jerusalén porque el Espíritu me está empujando a Jerusalén. Y de repente se encuentra con estos hermanos. Imagínese usted, que de repente usted está orando y de repente usted está entendiendo que Dios le está diciendo que usted tiene que servir a Dios. Y usted dice, bueno, voy a ponerme a servir a Dios. Y de repente se cruza con un hermano y dice, no, porque servir a Dios, ¿sabes? Los problemas, las luchas se te levantan, te quieren destruir, te quieren pelear, te trae conflicto el diablo, esto, aquello, lo otro. Usted está diciendo, este me está diciendo que no sirva. Pero ahora el Espíritu me dijo a mí que sirva. Pero aquel hermano me está diciendo que el Espíritu le mostró las luchas que voy a tener sirviendo. Entonces, si aquel me está diciendo que por el Espíritu Dios le mostró que voy a tener luchas sirviendo, y a mí Dios me mostró que tengo que servir, entonces tiene que ser de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a querer lo mejor para mí. ¿Cuántos creen que Dios quiere lo mejor para mí? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios quería lo mejor para Pablo? Ahora, ¿sabe a dónde iba Pablo? A morir. ¿Amén? ¿No es lo mejor de Dios? Ahora hay un problema. Dios quiere lo mejor para Pablo y lo lleva a Pablo a la muerte. Pero para mí lo mejor de Dios es no morir. ¿No se entiende? Pastor, me está confundiendo. De eso se trata. De que usted se replantee ciertas cosas. Porque estos discípulos le decían por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Pero sabemos que el propósito de Dios era que Pablo subiera a Jerusalén. Entonces, el problema, ¿dónde está? Para ir finalizando. El problema está en que mi mente es una mente caída. Mi mente es una mente pecadora. Mi vida es una vida caída. Entonces, yo suelo interpretar las cosas de Dios de manera carnal y no de manera espiritual. El plan de Dios es eterno y mi plan es temporario. Cuando Dios hace algo eternamente. Y yo no lo puedo ver en los ojos de la eternidad, sino que yo lo veo en los ojos de lo natural y de lo temporario.